Muy bien, abran su Biblia a Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17. Oigo las páginas, ya mire que algunos están usando su dispositivo. La forma en la que sea, busquen Isaías capítulo 17. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar entonces una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, que podamos tener corazones dispuestos para recibir, ojos dispuestos para ver, y que Padre Santo podamos permitir que tú nos instruyas de acuerdo a esta palabra sagrada que nos has dejado para conocerte mejor, para conocer tu voluntad, para saber cómo debemos de desarrollar nuestras vidas aquí en la tierra mientras tú vienes por nosotros o nos llamas a tu presencia. Y Señor, te pedimos que fortalezcas nuestro corazón con lo que vamos a estudiar hoy, para la honra y gloria de tu nombre, y es en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues una de las cosas que hemos estado viendo en el libro de Isaías constantemente son todo tipo de profecías, ¿verdad? Algunas profecías que tienen que ver con el tiempo de Isaías o cercano al tiempo en el que Isaías los escribió. Otras profecías que a veces se pueden extender hasta el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y otras también se pueden extender hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta la gran tribulación, etcétera, etcétera. Pero hay también una gran cantidad de profecías que tenían que ver precisamente con el tiempo en el que se estaban escribiendo o un poco más adelante. Y ese es el caso del capítulo 17 de Isaías. Si ese es el caso del capítulo 17 de Isaías, porque las profecías de las que vamos a hablar aquí no se extienden hacia el Nuevo Testamento, parece que se va a cumplir, y algunas vamos a ver la evidencia de que se cumplieron durante el tiempo en el que Isaías las escribió. Entonces, al comenzar el capítulo 17, se nos habla en primer lugar de la profecía que Dios dio acerca de la ciudad de Damasco. Y Damasco la conocemos porque conocemos acerca de la ciudad. ¿Por qué conocemos acerca de la ciudad de Damasco? Por Pablo, ¿verdad? Por Saulo de Tarso, que iba a Damasco con cartas de los principales sacerdotes, etcétera, para aprender a los cristianos y llevarlos a juicio, ¿verdad? Por eso conocemos la ciudad de Damasco. Pero noten lo que dice aquí, los primeros 3 versículos acerca de la ciudad de Damasco. Dice, profecía acerca de Damasco, punto. Es un hecho, Damasco dejará de ser ciudad para convertirse en un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer han quedado abandonadas, convertidas en pastizales. Ahí pasen los rebaños sin que nadie los moleste. La fortaleza de Efraín llegó a su fin. Damasco ha dejado de ser reino. Lo que aún quede de Siria se convertirá en riqueza para los israelitas. Palabra del Señor de los ejércitos. Vamos a explorar estos 3 versículos primero. Aunque en algunas instancias está hablando en tiempo pasado, la única razón por la que Isaías está hablando en tiempo pasado es para que el pueblo que lo escuche sepa que Dios ya ha dicho que esto va a suceder, que Dios ya ha dicho que esto es lo que pueden esperar, que así como el Señor lo dice, así va a pasar. Y es algo que a nosotros como cristianos debe de causarnos muchísima seguridad en nuestro corazón, porque si en esto que dijo el Señor que se iba a cumplir en aquel tiempo, le está diciendo que de hecho esto es lo que pasará, y lo menciona como en tiempo pasado, entonces quiere decir que muchas de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Dios menciona ya como pasado para nosotros, quiere decir que están seguras a hacerse realidad. Por ejemplo, recordamos cuando Pablo les escribe a los Efesios que Él nos sentó ya en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor ya nos está viendo como obras terminadas. Y si Él ha dicho que Él ya nos ve así, quiere decir que va a ser así. Entonces, eso quiere decir y debe dar seguridad a nuestro corazón de que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Así es que nosotros debemos de estar confiados en que ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. A veces no nos sentimos como ese es el caso, pero esa es la realidad, porque el Señor lo ha dicho que de hecho eso es lo que va a suceder. Y entonces por eso es importante que veamos estas profecías que se nos están dando aquí, no solamente para saber el futuro inmediato o a la larga, sino para encontrar en ellas la fidelidad de Dios.
Versículo 1 entonces de nuevo, profecía acerca de Damasco. Es un hecho, Damasco dejará de ser ciudad para convertirse en un montón de ruinas. Esto es importante porque en el mundo antiguo Damasco era una de las más grandes ciudades y era la capital antigua de la nación de Siria. Ahora, debemos de mantener en mente que hubo una nación que se llamó Siria y otra nación que se llamó Asiria. Todavía en nuestros días hay una nación que se llama Siria, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había Siria y había Asiria. Entonces Damasco era una de las más grandes ciudades y era la capital de la antigua nación de Siria. Siria está al noroeste inmediato de Israel. Es como si dijéramos, está México, Baja California, y encima está California, está al noroeste de Baja California, ¿verdad? Entonces, así de cerca está Siria todavía de Israel. Y las tribus del norte, ¿verdad? Que eran las tribus que se habían separado de la tribu de David y de Benjamín y que ahora se les llamaba el reino del norte. Entonces habían tenido mucho contacto con Israel, o sea, las tribus del norte y alrededor del mar de Galilea. Tuvieron constante interacción los unos con los otros. Esta información nos va a ser más importante, nos va a ser importante más adelante. Pero en esta profecía se nos dice que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas, con todo y lo hermoso que es, con todo y lo grande que es. Va a dejar de ser una ciudad y de nuevo tenemos que verlo en el contexto que se escribió, una ciudad como las que ellos conocían antes como grandes ciudades, porque las grandes ciudades de aquellos tiempos, nada que ver con las grandes ciudades de nuestro tiempo, obviamente. Entonces tenemos que pensar en esa gran ciudad en el contexto de cómo eran las grandes ciudades en aquel tiempo. Se nos dice que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Es como si alguien dijera que Las Vegas va a dejar de ser el centro del entretenimiento del occidente de Estados Unidos y va a quedar en un montón de ruinas. Que les digo algo y no le dicen a nadie, es lo que va a pasar definitivamente dentro de no mucho tiempo, pero es lo que está diciendo aquí. Entonces, así que aunque era una de las ciudades más hermosas del mundo antiguo, el juicio venidero de manos de los asirios, que Dios iba a usar para castigar a Siria, los va a reducir a un montón de ruinas. Entonces ese es el antecedente que se nos da aquí en el primer versículo, que esta ciudad Damasco, tan grande y tan hermosa como era, iba a quedar en ruinas. Versículo 2 dice, las ciudades de Aroer han quedado abandonadas, convertidas en pastizales. Ahí pasen los rebaños sin que nadie los moleste. A Damasco y las ciudades alrededor se le conocía como la perla del este o la perla del oriente. Se dice que es la ciudad más antigua del mundo, que tiene una historia continua. En otras palabras, que no ha dejado de existir en ningún momento. Siempre ha existido Damasco, siempre ha existido Siria. Y esta historia se extiende desde la época de Uz. ¿Se acuerdan quién es Uz? ¿Quién es Uz? Okay. El nieto de Noé. Un nieto de Noé, desde la época de Noé hasta nuestros días. Y durante todos estos siglos, Damasco siempre ha sido la ciudad más importante de Siria y la metrópoli de las gentes del desierto. La ciudad había sido hermosa, próspera, y en donde una vez vivió la gente después del juicio. Noten que se nos dice que es dejada en tales condiciones que solo sería adecuada para los rebaños. Entonces, de una ciudad tan grande, tan próspera, como tenemos muchas ciudades, llegó a quedar completamente en ruinas, en las que no podían habitar seres humanos, sino que iban a poder habitar solamente ahí los rebaños que iban a pastar sin ningún problema. Noten el versículo 3, la fortaleza de Efraín llegó a su fin, Damasco ha dejado de ser reino, lo que aún quede de Siria se convertirá en riqueza para los israelitas. Palabra del Señor de los ejércitos. Primero, la fortaleza. Recuerden lo que les dije, en este tiempo Israel y Siria estaban fuertemente aliados, especialmente contra Judá. Entonces Israel, o como es llamado aquí, Efraín o el reino del norte, que se le llamaba Efraín porque la tribu de Efraín era la tribu dominante, confiaba en que siempre que tuviera algún problema con alguna nación o de vecina o con Judá inclusive, Siria iría a ayudarles.
El reino del norte entonces estaba completamente confiado en que en cualquier conflicto que tuviera, cualquier pleito que tuviera, cualquier situación difícil que tuviera, ya sea con otras naciones o inclusive con sus hermanos que eran las tribus de Judá y Benjamín, Siria siempre vendría a ayudarle. Pero aquí, la fortaleza de Efraín, que era el brazo derecho, por así decirlo, aquí ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. Ahora, algo importante de notar aquí es que podemos ver que los israelitas, aun cuando tenían una gran historia de haber caminado con Dios desde que salieron de Egipto y hizo que los egipcios los dejaran libres, e hizo que los egipcios les dieran tesoros y todo lo que necesitaron para el camino, e hizo que cruzaran el Mar Rojo y los trajo por el desierto 40 años y les dio la tierra prometida y les ayudó a derrotar a todos aquellos pueblos que ocupaban la tierra prometida para ocuparla ellos. Con todo ese historial que tenían con Dios, preferían poner su confianza en el hombre para que lo defendiera en lugar de en Dios. Sí, eso es lo que se nos está diciendo aquí acerca de Efraín, acerca del reino del norte, que estaba tan cercano a Siria que la consideraba su fortaleza, la consideraba aquello que lo iba a mantener firme, aquello que lo iba a mantener salvo. Ponía entonces su esperanza en el hombre en lugar de poner su esperanza en Dios. Y nosotros sabemos, por lo que leemos en el Antiguo Testamento y porque sabemos todo lo que Dios hizo por ellos desde que los sacó de Egipto hasta lo que los metió en la tierra prometida y puso como rey a Saúl y luego como rey a David y luego como rey a Salomón y los mantuvo por cientos de años. Pensaríamos que cuando tenían problemas, el primero con el que deberían de ir hubiera sido ¿quién? Dios. Pero no es así. Están poniendo su confianza, están básicamente entregándole su futuro a Siria. Están poniendo a Siria por delante de Dios. En lugar de ir a clamar a Dios, clamaban a Siria y creían que Siria siempre iba a estar ahí para ayudarles. Pero noten lo que dice de nuevo el versículo 3, la fortaleza de Efraín llegó a su fin, se acabó. Siempre que pongamos nuestras esperanzas, siempre que pongamos nuestra confianza en el hombre, tarde o temprano vamos a ser defraudados. Tarde o temprano nos van a dejar abajo. No le hace quiénes sean, no le hace cómo se llamen, no le hace que sean personas piadosas, no le hace que sean personas cristianas inclusive, no le hace que sean pastores. Siempre, tarde o temprano nos van a dejar abajo. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hijos, tarde o temprano nos van a dejar abajo. No estoy diciendo que voluntariamente o que por maldad o lo que sea, pero como seres humanos tenemos la tendencia a fallar. A veces hacemos promesas, y no sé si a ustedes les pase, pero a veces hacemos promesas que después nos damos cuenta de que cumplir esa promesa está fuera de nuestro alcance y decimos, dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Y fallamos en la promesa. Prometemos ser fieles, prometemos ser leales, prometemos siempre estar ahí para alguien. Pero luego vienen problemas y cuando aquellos que les prometimos estas cosas nos buscan a menudo, no siempre, pero a veces el problema que traen es tan grande que no podemos nosotros ayudar. Y entonces de alguna manera le estamos fallando a esas personas. Entonces nunca debemos poner nuestra esperanza completa, total, en ningún hombre, ninguna persona, porque tarde o temprano en cualquiera que ponga su confianza, lo va a desilusionar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no podemos confiar en nadie entonces? No, hay gente en la que podemos confiar, pero no nos asombremos si de repente nos fallan. Porque nadie de nosotros somos perfectos, todos somos imperfectos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros debemos de justificarnos y decir, pues todos somos imperfectos, todos fallamos, es que yo también. No, tampoco. No hay que irse demasiado para un lado ni demasiado para el otro. Lo que hay que tener es cuidado de que finalmente aquel en el que vamos a confiar en toda situación, primero y sobre todos los demás, ¿es quién? Es Dios. Y una vez que hayamos ido con Él, inclusive tenemos que pedirle a Él dirección para que nos diga en quiénes podemos confiar y en quiénes no. Porque el Señor nos da discernimiento para saber en quiénes podemos confiar y en quiénes no.
Y si vemos a alguien que es medio titubeante, pues obviamente no vamos a confiarle a ellos las situaciones íntimas y delicadas de nuestra vida. Pero cuando vemos a alguien sólido en el Señor, que siempre está buscando el rostro de Dios, que todo problema y circunstancia busca resolverlo con lo que la palabra de Dios dice, entonces es una persona digna de tenerle confianza, pero aún esa persona puede de alguna manera desilusionarlos. Entonces la fortaleza de Efraín, que en ese tiempo era Damasco, ha llegado a su fin, ¿sí? Y ahora ya no van a poder clamar a él. Ahora ya no van a poder esperar que ellos los defiendan, porque han dejado de ser reino. Han perdido toda su fuerza, han perdido toda su fortaleza. ¿Sí? Ya dejaron de ser ciudad y son simplemente pastizales en donde los rebaños pueden ir y vivir tranquilamente. Pero la palabra de Dios constantemente nos dice que no debemos confiar en el hombre, que no debemos confiar en el hombre, debemos confiar en el Señor. ¿Sí? Noten lo que dice el Salmo 118, los versículos 8 y 9. Salmo 118, versículos 8 y 9 dice, es mejor confiar en ¿quién? En el Señor que confiar en simples mortales. Versículo 9 dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. ¿Sí? Y todo hombre es un simple mortal. Y aun cuando la gente sea poderosa, de todas maneras es mortal. Entonces cuando ponemos nuestra confianza en simples mortales, creyendo que ellos son los que nos van a de alguna manera salvar, o creyendo que de alguna manera ellos van a estar ahí siempre para... No podemos confiar que eso va a ser cierto. De nuevo, no porque lo vayan a hacer por maldad ni nada de eso, sino porque simplemente porque somos mortales. Yo puedo prometerles, como la semana pasada que les dije que me los iba a llevar a todos a un crucero, ¿verdad? Y quedó grabado, ¿verdad? Me puedo morir mañana, ¿y a dónde se va el crucero? Ya nos hizo. ¿Y qué van a decir? Y qué gacho el pastor, se murió antes de llevarnos al crucero. Luego le encuentran solución al problema, ¿verdad? Vamos a pensar, pero en fin, les puedo fallar de esa manera. O sea, todos podemos fallar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando prometemos, cuando decimos, cuando juramos, porque a veces salen situaciones y salen cosas por las que no podemos cumplir. Entonces, es mejor, sí, no jurar que jurar y no cumplir. Es mejor no abrir la boca porque el pez por su boca muere. Entonces es mejor no prometer nada si no estamos seguros de que vamos a cumplirlo, porque si lo prometemos y no lo cumplimos, entonces quedamos mal. Y solamente confirma lo que el Señor nos dice, que no debemos confiar en simples mortales. ¿Sí? Cuando Dios habla del pecado que había en el corazón de Judá por medio del profeta Jeremías, noten lo que dice Jeremías en Jeremías 17, versículos 5 y 6. Dice, así ha dicho el Señor, ¿se fijan la palabra tan fuerte que está ahí? Maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Versículo 6, ese hombre, el que confía en el hombre obviamente, será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Entonces, el hombre que confía en el hombre es maldito, porque el Señor quiere decir que el Señor ya maldijo a toda la gente que confía en el hombre de alguna manera. No, va a ser maldito por su propia necedad de confiar en el hombre para su bienestar. Sí, va a ser maldito porque el hombre le va a fallar, el hombre no va a cumplir, el hombre es débil y puede fallar en cualquier momento, y entonces no va a ver, como dice ahí, no va a ver llegar el bien. ¿Sí? Vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados, que es lo que nos dice aquí que Damasco iba a ser, ¿verdad? Entonces ahora Israel o el reino del norte, por haber creído o por haber confiado en Damasco y el poder de Damasco, va a vivir en los sequedales.
Va a vivir en donde no hay absolutamente nada que le pueda ayudar. ¿Por qué? Porque confió en ellos y no confió en Dios. Y si alguna vez dijo que había confiado en Dios, el hecho de que se alineara con Siria y los buscara para que les ayudara cuando se metían en problemas, eso claramente deja saber que no tenían su confianza en Dios. Es como si nosotros dijéramos que nuestra confianza está en Dios, pero cuando nos metemos en alguna situación, estamos pasando por alguna situación, con el primero que vamos es con el hombre. La primera solución que buscamos es la que el hombre ofrece. La primera solución que buscamos está basada en las filosofías del hombre, en los métodos del hombre, y no clamando y buscando a Dios primero para que Él nos dirija en lo que debemos hacer. Entonces es un recordatorio para nosotros de que nunca debemos poner nuestra esperanza en el hombre. Esto es especialmente importante, y lo he dicho antes, pero lo voy a seguir diciendo hasta noviembre, porque creo que mucha gente, aquí es en donde a veces se pierde. Esto es especialmente importante en esta temporada de elecciones en la que nos encontramos. Déjenme darles una nueva, si es que no lo saben. Ninguno de los candidatos es Dios. Ninguno de los, ¿creen que, verdad que no? Pero mucha gente los ve como tal. Mucha gente inclusive ve a uno o al otro como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, como el que va finalmente a ponerle un alto a todo lo que el partido contrario quiere hacer, que va tan en contra de todos los principios con los que se fundó este país, de que eran judeocristianos, etcétera, etcétera. Pero ninguno de los dos es Dios, así es que no debemos poner nuestra esperanza en ninguno de ellos. No debemos creer que porque gana el nuestro, todas las cosas van a cambiar y todas las cosas van a revertirse, y ahora lo bueno va a ser bueno y lo malo va a ser malo, y todo lo que nosotros consideramos maldad de repente se va a considerar bueno. De ninguna manera. Porque aunque uno no sea tan peor como el otro, de todas maneras los dos son malos. Ahora, no les estoy diciendo que no voten, ¿ok? No me vayan a salir con que, porque me han dicho, pastor, usted no puede decir eso porque entonces está diciendo que la gente no debe votar. No les estoy diciendo que no voten. Sí, vivimos en una república constitucional y tenemos el derecho a votar, pero recuerden esto ténganlo en mente, que están eligiendo entre uno que es malo y otro que es peor. ¿Ok? Van a elegir entre uno que es malo y otro que es peor. Así que voten, pero sepan que al final de cuentas nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Las cosas que van a cambiar va a ser porque Dios va a mover su mano de poder y las va a cambiar. Las cosas que se queden como están es porque Dios va a decir, eso era lo que querían, eso era lo que pidieron, eso es lo que van a tener. Y por eso, como el pueblo de Dios, debemos de siempre buscar poner nuestra esperanza en Él y clamar a Él y pedirle a Él que Él se mueva, que Él se mueva en los corazones, que Él salve a estas personas que están ahorita buscando ser elegidos como presidentes y vicepresidentes, senadores y congresistas, etcétera, etcétera, aquí en Estados Unidos. Que Él toque sus corazones y los cambie, porque aún los que se proclaman ser cristianos se han dado cuenta de las abominaciones que dicen y las que hacen también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero entonces, pastor, ¿entonces qué vamos a hacer? Pues por eso les digo que van a tener que elegir a uno que es entre uno que es malo y otro que es peor. Entonces ya desde ahorita deberíamos estar orando, pidiéndole al Señor dirección y pidiéndole al Señor que Él nos muestre por quién e inclusive si debemos votar. Porque hay mucha gente que está descubriendo que la mejor manera de efectuar un cambio es concentrándose en elecciones locales, quiero decir de ciudad, de condado, de estado, porque ahí es en donde en realidad las cosas son afectadas y pueden cambiar en realidad. Pero si nos vamos a confiar en lo que hacen en Washington, D.C., ¿cuánto tiempo tienen buscando la fórmula para que esta nación se vuelva a ser tan grande como una vez era? ¿Sí? Y no han encontrado la fórmula porque siempre están de pique.
Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes y tenemos que confiar en Dios siempre. Entonces, dado entonces que Siria y Efraín eran amigos tan cercanos, Dios está anunciando este juicio contra Efraín, o sea, contra Israel, al mismo tiempo que lo está haciendo contra Siria. O sea que los dos van a sufrir igual. Sí, cuando habla de que lo que aún quede de Siria se convertirá en riqueza para los israelitas, lo que está diciendo es que aunque lo único que quede en Siria sean despojos, para Israel eso se verá como riqueza comparado con lo que iba a quedar de ellos. Imagínense qué tan drástico así va a ser el juicio sobre Israel y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, no quiere decir que, entonces Siria va a ser juzgada por Dios, pero todo lo que le quede le va a quedar a Israel, así es que eso va a ser riqueza. No, quiere decir que tan despojada va a ser Siria, que aún lo poco que quede ahí en Siria para Israel, por lo que Israel va a sufrir, van a aparecer riquezas. Dios es muy severo, lo hemos estado viendo en nuestros estudios. Dios es muy severo en lo que hace. Ahora, hablando de esta misma situación, noten cómo lo dice el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 49, los versículos 23 al 27. Jeremías capítulo 49, versículos 23 al 27. Acerca de Damasco, Hamat y Arfad han recibido malas noticias y no saben qué hacer. Noten, se derriten de miedo. Son como el mar. No puede sosegarse. Versículo 24, Damasco ha perdido el ánimo y se dispone a huir. La dominan el miedo y la angustia. Le han sobrevenido dolores como de mujer parturienta. Versículo 25, abandonada ha quedado la ciudad, alabada la ciudad alegre. Por eso en aquel día sus jóvenes y todos sus hombres de guerra morirán en sus calles. Palabra del Señor de los ejércitos. Y el Señor, dice el versículo 27, prenderá fuego a las murallas de Damasco y ese fuego consumirá la casa de Ben-Hadad. Noten, recibieron malas noticias, no sabían qué hacer, andaban como quien dice corriendo de un lado para otro, se derretían de miedo, ¿sí? El miedo los estaba dominando, la angustia los estaba dominando, ¿sí? Les han sobrevenido dolores como una mujer parturienta. Y buscaron de todas maneras salvarse de lo que venía. Pero ¿qué fue lo que no hicieron? Buscar a Dios, volverse a Dios. Buscaron en todos lugares, buscaron fortaleza, buscaron ayuda. Se me está moviendo el ojo de vidrio, así es que no crean que les estoy cerrando el ojo, ¿ok? Se estaban muriendo de miedo, el miedo los tenía dominados, se estaban muriendo de angustia. Les habían venido sobre dolores como de una mujer parturienta. Sí, pero no buscaron a Dios. No buscaron a Dios. Sí, de nuevo, estamos viviendo en tiempos que dan miedo a veces, ¿no es cierto? Da miedo vivir en estos tiempos. No sabemos cuándo ni por dónde nos va a llegar el golpe. Sí, la dirección en la que va esta nación. Da miedo ver lo que está sucediendo, ver todo lo que están haciendo que va tan claramente en contra de la palabra de Dios. Cuando vemos lo que se está enseñando en las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, da miedo. Porque esas son las generaciones que si el Señor se tarda en regresar, esas son las generaciones que tarde o temprano nos van a gobernar. Piensen en eso. Piensen en las ideas tan radicales que están sembrando en sus corazones desde primaria hasta universidad y piensen que ellos se van a encargar de nosotros cuando estemos viejitos. Mausha, habla por ti, ¿ok? Habla por ti cuando estemos viejitos. Algunos de nosotros no vamos a tener la bendición de que ellos se encarguen de nosotros, ¿ok? Pero algunos de ustedes sí van a tener la bendición de que ellos se encarguen de ustedes, de que ellos los gobiernen, de que ellos decidan lo que va a suceder con ustedes, lo que van a hacer por ustedes. Y es de dar miedo todo eso.
Es de dar miedo escuchar a una candidata para presidente decir que lo que ella quiere es una nación en donde todo mundo pueda amar a quien quiera amar como lo quiera amar, en donde todo mundo está seguro de tener la libertad de reproducción, hablando de que la libertad para hacerse un aborto, en donde ella misma cuando era, lo digo, no lo digo, sí. Cuando era fiscal de distrito en California, movió cielo y tierra para que las leyes cambiaran y prisioneros trans tuvieran todo lo que necesitaban en cuanto a medicinas, operaciones, etcétera, etcétera, para que, pagado por nosotros, ellos pudieran tener las operaciones que necesitaban para ser quien ellos se identificaban que eran. Yo no tengo nada en contra de la persona trans. Si se quiere ser trans, allá ellos. Si quieren ser transformers, no me interesa a mí. ¿Verdad? Pero yo no quiero pagar por ello. ¿Sí? Y si están en la cárcel por algún crimen, menos. ¿Qué no se supone que se está en la cárcel para castigar a alguien por los crímenes que cometió? Sí, entonces imagínese a alguien que está siendo candidato para presidente que diga ese tipo de cosas. Y el otro no hace malos quesos tampoco con las cosas que a veces dice. Sí, entonces la dirección en la que este mundo va es de dar miedo. ¿Saben cuántos terroristas confirmados han agarrado aquí en Estados Unidos ya que se han pasado por la frontera sur de Estados Unidos? Cuando menos 60 a 70 terroristas confirmados. Y se les ha dado ya fecha para presentarse ante los jueces de inmigración para que decidan si les van a dar asilo o no. Terroristas confirmados. Me está moviendo bien feo el ojo, la canica. Entonces vivimos en un mundo en que como ya vimos en el libro de Isaías, en donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es de dar miedo. Es para que tengamos miedo. ¿Sí? Y ante todo lo que está pasando, tenemos la tendencia a quejarnos y desanimarnos, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia a quejarnos y desanimarnos. Sí, pero lo que debemos estar haciendo a raíz de lo que vemos que está pasando es volvernos a Dios más que nunca. No dejar que el miedo nos consuma como a los sirios. No andar corriendo de un lado para otro como que nos extraña lo que está pasando. No siendo necios. Porque como cristianos la Biblia nos dice claramente que las cosas irán de mal en peor. Sin embargo, creemos que de alguna manera si fulano gana, todas las cosas van a estar bien. No. Si Dios es el que reina sobre nosotros, las cosas van a estar bien. Y si nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, no tenemos razón para temer. Al contrario, vamos a preparar a nuestros hijos para enfrentar esta cultura que viene contra ellos y los va a atacar a diestra y siniestra y va a querer tumbarlos a como dé lugar. Tenemos que prepararlos. Si somos abuelos, tenemos que preparar a nuestros nietos también para que se defiendan. No permitirles a nuestros hijos que se hagan más como el mundo y menos como Cristo. No darles opciones a que busquen algo diferente que no sea Dios. Otra cosa que les he dicho algunas veces ya en las últimas semanas es que lo que para esta generación es opcional va a ser algo que la próxima generación no va a ver como necesario. Entonces, si les damos a nuestros hijos, si les damos a nuestros nietos otra opción que no sea el cristianismo, ¿saben qué van a escoger? Van a escoger otra opción porque el cristianismo se les va a hacer demasiado difícil. El cristianismo se les va a hacer demasiado difícil. No van a querer sacrificar lo que se les va a pedir que sacrifiquen. ¿Sí? Y el cristianismo, mis hermanos, el verdadero cristianismo no es fácil. Es fácil salvarse.
porque el Señor Jesucristo ya hizo todo lo que se necesita para que cualquiera se salve. Pero vivir en esa salvación y vivir de tal manera que se manifieste que somos salvos, no es fácil, porque vamos contra la corriente. Tenemos que vivir contra la corriente siempre. Y si nos dejamos llevar por la corriente, ¿a dónde vamos a ir? ¿Se acuerdan? Ancho es el camino, ¿sí?, que lleva a la perdición, pero angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Y qué dice? Pocos son los que lo encuentran. Lo que quiere decir que se tiene que andar buscando. Y las nuevas generaciones no andan buscando. Las nuevas generaciones andan buscando que se les motive. Las nuevas generaciones andan buscando que se les digan palabras que les hacen cosquillas en los oídos. Es más, no andan ni siquiera, no tienen hambre de lo espiritual. ¿Se han dado cuenta de eso? Que no tienen hambre por las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tienen muchas otras opciones. ¿Y quién les ha dado esas opciones? ¿El mundo? No, esas opciones se les ha dado en su casa primero. Ahora no quiero ir a la iglesia. Estoy muy cansado. Tengo mucha tarea. No te preocupes, el Señor entiende. Quédate en casa, estudia, haz lo que tengas que hacer. Y ya la semana que entras, se le está dando otra opción. Y si se le está dando otra opción, va a llegar el momento en el que lo que se necesita hacer ya no va a ser necesario hacerse, porque tengo muchas otras opciones. Entonces, en lugar de andar todos quejumbrosos y desanimados y temerosos y todo eso, ¿sabe qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar buscando acercarnos a Dios más que nunca. Más que nunca. ¿Sí? Estudiando su palabra, cuando se nos invita a alguna reunión de oración, yendo a la reunión de oración. Y ¿saben qué? Algo que los va a asombrar. Cuando vayamos a esa reunión de oración, ¿saben qué debemos hacer? Orar. Si ahorita yo declarara, vamos a tener, lo que falta del servicio lo vamos a declarar un servicio de oración. Así es que aquellos que son movidos, sean movidos por el Señor, eleven una oración al Señor por las cosas de las que hemos estado hablando. Me pregunto yo, ¿cuántos nos levantaríamos y oraríamos? Y no lo estoy diciendo por juzgar a nadie. Lo estoy diciendo porque a menudo estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, pero no estamos de acuerdo con ser nosotros los que lo hagan. Debe haber alguien que lo quiera hacer. Debe haber alguien que sea más elocuente que yo. Debe haber alguien que sepa orar mejor que yo. ¿Qué se necesita para saber orar? Reconocer que Dios es creador de cielos y tierra y de todo lo que se ve y lo que no se ve. Reconocer que Dios es merecedor de toda alabanza, toda honra. Reconocer que debemos ponernos en sus manos para que Él haga en, con y a través de nosotros lo que Él quiera hacer. Pedirle a Dios por aquello que Él está poniendo en nuestro corazón, que debemos pedirle a Él. No es difícil. Lo que se necesita es querer hacerlo. Querer hacerlo. Y si no se quiere hacer lo más elemental de lo que es el cristianismo, nosotros que somos noten cuántos jóvenes y niños se salieron de aquí. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué estamos? A mí me dejan los más poquitos para cuidarlos. Pero se fijaron cuántos niños y jóvenes salieron. ¿Qué les estamos enseñando a esos niños y jóvenes? ¿Qué se les está enseñando en su casa? ¿Qué se les está diciendo? ¿Cómo se les está confirmando lo que la palabra de Dios dice? Les preguntamos qué les enseñaron en su escuela dominical o durante el servicio de hoy. Les preguntamos a los jóvenes de qué se trató lo que platicaron, qué fue lo que les enseñaron. Tratamos nosotros de suplementar lo que se les dijo con nuestro propio conocimiento de la Biblia, con nuestro propio conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. O simplemente, ¿sabes qué? Gloria a Dios por tu maestro, gloria a Dios por tu maestra. Y no,
Ser padre no es nada más tener a los hijos. Ser padre es criarlos, es enseñarles, es prepararlos para las luchas que van a enfrentar. Pero prepararlos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque si no, entonces vamos a llegar a ese punto. Si creen que ahorita es un tiempo para tener temor, si creen que ahorita es un tiempo para andar de un lado para otro preguntándonos qué es lo que va a pasar, qué sigue ahora, ¿saben qué? Espérense que pase un poco más de tiempo. Esperen que pase un poco más de tiempo y las cosas vayan empeorando más y más. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está confiando en alguien o algo que vaya a venir a hacer la diferencia, cuando en realidad el que debe de estar haciendo la diferencia es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Si no nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y los que ya no tenemos hijos pequeños, debemos de buscar enseñar a nuestros jóvenes, de enseñar a nuestros niños, ayudando en el ministerio de niños, ayudando en el ministerio de jóvenes, etcétera, etcétera, para enseñarles la manera correcta de creer y confiar en Dios, para que no crezcan creyendo que el hombre va a tener alguna solución, alguna respuesta para sus problemas. Tenemos que encaminarlos hacia Dios. Tenemos que dejarlos bien arraigados en la palabra de Dios para que cuando sean grandes no se aparten del camino que les hemos trazado. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y luego nos espantamos o nos asombramos de que los jóvenes no quieran estar en la iglesia, no quieran venir a la iglesia. Pues, ¿cómo van a querer? Si sus padres nunca lo hicieron algo, una prioridad. ¿Sí? Si sus padres no le... Pero si el fútbol es la prioridad, si el deporte es la prioridad, si el descansar es la prioridad, cualquier otra cosa es la prioridad, y no la iglesia, Dios, la palabra, lo único que estamos haciendo es darles opciones. Y esas opciones van a tomar el lugar de Dios tarde o temprano. Entonces, ante todo lo que está pasando de nuevo en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, ante todo lo que la cultura está tratando de hacernos creer que es bueno cuando nosotros sabemos que es malo, que es natural cuando nosotros sabemos que es contra naturaleza, que es de provecho cuando sabemos que en realidad no es de provecho, que va a llevar a tener grandes consecuencias. ¿Sí? En lugar de quejarnos, en lugar de desanimarnos, en lugar de que nos invada el temor, debemos de acercarnos más y más a Dios. Debemos de volvernos a Él más que nunca. ¿Sí? Cuando Salomón terminó de construir el templo a Dios y lo dedicó a Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios se le apareció a Salomón e hizo un pacto con él. Hizo un pacto, porque el Señor sabía que tarde o temprano su pueblo lo iba a desobedecer. El Señor sabía que tarde o temprano su pueblo se iba a olvidar de Él. El Señor sabía que su pueblo, como lo estamos viendo ahora en Isaías, iba a poner su confianza en los pueblos más fuertes que ellos a su alrededor y se iba a olvidar de Dios. ¿Sí? Y cuando Salomón le dedica el templo al servicio del Señor, el Señor se le aparece. Y le dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versículos 13 y 4, dice, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, y si envío peste contra mi pueblo, déjenlo ahí, dejen el versículo 13. Noten, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, ¿por qué iba a hacer todo eso el Señor? ¿Por qué iba a cerrar los cielos para que no hubiera lluvia? Si al no haber lluvia no iban a poder tener cosecha, ni iban a poder tener que comer. Si el Señor mandara la langosta, que eran chapulines, y que iban para que consumieran la tierra y consumieran todo lo que habían sembrado, por lo tanto no iban a tener que comer. Y si el Señor hubiera enviado peste o enfermedad contra su... ¿Por qué iba a hacer? ¿Por qué iba a permitir el Señor que todas esas cosas llegaran a su pueblo? Porque se habían rebelado por su desobediencia, porque lo habían dejado, porque se habían apartado de Él.
El Señor sabía. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que íbamos a llegar a este punto aquí en Estados Unidos? Él sabía. Él sabía lo que íbamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Él sabía, Él sabe lo que va a pasar, inclusive después de estas elecciones y las próximas 20 elecciones, si nos da tanto tiempo, que yo no lo creo, pero en fin. Después, cuando venga la 20ª elección, después de esta, les digo por quién voten. Y además faltan 80 años más, así que porque se habían revelado, porque se iban a revelar, porque se iban a olvidar de Él, porque iban a ser desobedientes. Dice, si yo hago todo eso, ¿sí? Si les cierro los cielos para que no haya lluvia, si les mando a la langosta para consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si hago todo eso, noten el versículo 14, ¿qué dice? Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué nos dice este versículo que debemos estar haciendo entonces? Andar como gallinas sin cabeza corriendo de un lado. ¿Y qué vamos a hacer si gana fulano? ¿Y qué vamos a hacer si sutano llega? Y todos llenos de miedo, el corazón nos va a dar un ataque al corazón de tanto temor que tenemos. Nos vamos a desanimar porque todo. ¿Qué debemos hacer? Debemos de orar. Nosotros que somos llamados por su nombre, debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Debemos orar, debemos buscar su rostro. Importante, debemos apartarnos de nuestros malos caminos. Porque somos muy buenos para ver los malos caminos en los que andan los demás, ¿verdad? Somos muy buenos para ver los malos caminos en los que anda Kamala. Somos muy buenos para ver los malos caminos en los que camina Trump. Y JD, y Walz, que ya es el vicepresidente por acá, por este lado. Somos muy buenos para ver lo malo que son todos ellos. Pero noten, dice, mi pueblo se aparta de sus malos caminos. Noten, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Queremos ver cambios? No importa por quién votemos, si nuestra primera prioridad es buscar el rostro de Dios. ¿Sí? ¿Queremos ver cambios? Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. ¿Queremos ver cambios? Tenemos que volver a ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice y no hacer las cosas según nuestros propios pensamientos o nuestra propia sabiduría, sino buscar siempre la sabiduría de Dios. Tenemos que volvernos a los caminos de Dios si en realidad queremos ver cambios. Y los cambios que vamos a ver, les digo una cosa y no se enojen. Los cambios que vamos a ver quizás no sean en la nación entera, pero los cambios que vamos a ver van a ser cambios ¿en quién? En nosotros. Y vamos a tener una perspectiva diferente de lo que está pasando. Y cuando menos nosotros vamos a actuar como debemos actuar. Y entonces vamos a ser la sal de la tierra. Entonces vamos a convertirnos en la luz del mundo. Entonces nosotros vamos a ser como esa ciudad, ¿sí? En el monte, que todo mundo va a ver y va a ser atraída a ella. Y vamos a poder así alcanzar a más gente para Cristo. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Pero no va a suceder hasta que dejemos de poner nuestra confianza en el hombre, hasta que dejemos de poner nuestra confianza en nosotros mismos inclusive y pongamos toda nuestra confianza en Dios y nos volvamos a Él y busquemos su rostro. Eso es lo que se necesita hacer, mis hermanos y hermanas. Eso es lo que necesitamos hacer como cristianos. Volvernos a Él. Pedir perdón. Todos necesitamos arrepentirnos de algo. Todos hemos descuidado algún área espiritual en nuestra vida. No me pueden decir que no. Todos hemos tomado a veces otras opciones
porque es la opción es menos difícil, porque es la opción más aceptada por los demás, por el resto del mundo. Mis hermanos, tenemos que... La opción de Cristo solamente fue una, que fue ¿cuál? La cruz. La cruz. ¿Pudo haberse salvado Cristo de la cruz? En un segundo. Pero no lo hizo porque sabía que era la única opción. Nosotros como Él tenemos que buscar la única opción, que es buscar a Dios. Es dejar nuestros malos caminos, clamar a Él. Y todo esto que está pasando no nos va a causar tanto temor, tanto pánico, tanto... No, vamos a vivir confiados. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas sabemos que el Señor se encarga de nosotros. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? En el Salmo 118, los versículos 8 y 9, el primer versículo que leímos. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Es mejor confiar en el Señor. Entonces, comencemos hoy. Comencemos hoy a confiar 100% en el Señor. No importa por qué estemos pasando, no importa qué nos esté sucediendo, no importa la prueba que tengamos delante. ¿Saben qué? Confiemos en Dios. Dejemos de buscarle salida por otro lado, dejemos de buscarle solución en las filosofías humanas, dejemos de buscarle solución en cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Y verán cómo mi vida va a ser diferente. Porque ya no me voy a preocupar todo lo que está pasando a mi alrededor, porque mi corazón está cerca del corazón de mi Dios. Y mi mente está guardada en perfecta paz, porque mis pensamientos han sido puestos en Él. Y esa es la mejor paz que se puede tener, porque aunque el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, la paz que Dios nos da es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aún en medio de la tormenta podemos dormir tranquilos, porque sabemos que Él está a cargo de la barca. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 3 versículos que parecen no ser mucho, pero que nos enseñan tanto acerca de no confiar en el hombre y poner toda nuestra confianza en ti. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero tu palabra nos dice eso en el Nuevo Testamento. Pablo es lo que le dice a su hijo en el Espíritu, Timoteo, que en los últimos días vendrán días peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos más que amadores de Dios, avaros, desobedientes. Tu palabra nos deja saber todo esto. Pero en medio de todo ello, Señor, en medio de todo ello, mucho de ello ha llegado a donde ha llegado precisamente porque lo hemos dejado llegar hasta ahí. Porque no hemos buscado tu rostro. Porque hemos tomado la opción más fácil de tomar, porque hemos cerrado nuestros ojos a lo que está pasando y no queremos de ninguna manera molestar a nadie, ofender a nadie con la verdad de tu palabra. Y Señor, la verdad a veces es difícil de recibir. Ayúdanos, Señor, a hablar la verdad, pero también a usar la gracia para hablar esa verdad. Hablar la verdad con amor, Señor, para que la gente quiera escuchar, decida escuchar, porque no es para juzgar, sino para dejarles saber que están en una situación demasiado peligrosa y que pueden, Señor, ellos también encontrar paz y salvación buscándola en tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, te pedimos que oigamos lo que tu palabra nos dice aquí en 2 de Crónicas, Señor. Que nosotros que somos tu pueblo, que somos llamados por tu nombre, Señor, que decidamos, Señor, invocar tu nombre, que decidamos, Señor, humillarnos y orar, que decidamos día con día buscar tu rostro, que por el poder de tu Espíritu Santo podamos apartarnos de nuestros malos caminos, porque la promesa es que si lo hacemos, tú escucharás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Así es que, Señor, ayúdanos a creerlo, no nada más a leerlo, no nada más a sentirlo y estar de acuerdo con ello, sino a creerlo, porque el creerlo nos va a llevar a practicarlo. Si verdaderamente lo creemos, Señor, se va a manifestar en nuestra vida y va a ser obvio para todo el mundo que lo hemos creído y que lo hemos puesto en práctica en nuestras vidas.
porque tú te convertirás en nuestra prioridad número uno. Todo lo demás, Señor, quedará en segundo lugar, no importa que sea. Cónyuge, hijos, familia, todo quedará en segundo lugar porque tú vas a ser primero en nuestras vidas. Y porque tú vas a ser primero en nuestras vidas, entonces tendremos la habilidad para servirles a ellos como debemos servirles. Oh Dios del cielo, clamamos a ti en esta noche, Señor. Te pedimos por este país, te pedimos por este estado, te pedimos, Señor, que tú cumplas tu perfecta voluntad en él. Y aunque somos gobernados por gente pecaminosa, Señor, tú alcánzalos a ellos con la verdad de tu evangelio y cambia sus corazones, Señor. Pon a gente a su alrededor que constantemente les estén hablando de la salvación que pueden encontrar en Cristo y que se vuelvan ellos a ti también, Señor. Tu palabra nos dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces oramos por nuestros gobernantes, como tu palabra misma nos dice, por los que ya están fungiendo como nuestros gobernantes y por los que van a ser nuestros gobernantes. De antemano los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que se dejen guiar por ti. Que no digan lo que dicen solamente por ganar votos, sino que lo crean en realidad en su corazón, lo pongan por práctica en su vida. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Porque necesitamos estar más cerca de ti. Ayúdanos a llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Ayúdanos a llevar a nuestros nietos, si los tenemos, a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo para ellos, a ser verdaderamente sal de la tierra, luz del mundo. Ayúdanos, Dios, a hacer aquello para lo que nos tienes aquí en la tierra, por el tiempo que nos dejes, nos permitas estar aquí aún. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén y amén.